Vamos a iniciar la sesión. Muchas gracias. Bueno, pues esta es el tema 4.1. La siguiente sesión será el tema 4.2 y la última semana tendremos ya la sesión propiamente de clausura de este curso. El día de hoy vamos a platicar sobre las consecuencias del cambio climático y los principales riesgos de este para los seres humanos. Estamos revisando la unidad 4, entonces vamos a retomar los siguientes objetivos: abordar las consecuencias del cambio climático y los principales riesgos para los seres humanos. Y también vamos a... buenas tardes, maestra, que recién se unió. Buenas tardes. Y vamos a identificar los riesgos para las poblaciones humanas del incremento del nivel del mar. Esos son los objetivos para esta sesión de hoy. La semana pasada hablábamos que la causa principal del cambio climático que observamos ahora tiene que ver con estas emisiones de gases de efecto invernadero que han alterado la composición química de la atmósfera, y este cambio en la composición química de la atmósfera ha alterado el ciclo del carbono y a su vez el balance energético terrestre. Y bueno, esta es la razón principal por la que estamos observando estos cambios en los patrones de precipitación, este incremento en la temperatura promedio global y otras evidencias que hemos estado revisando. Gracias, profesor Salomón. Como ya empezó la grabación, pueden guardar su nombre en el chat para que quede registrada su asistencia. Y hay dos cuestiones que son importantes. Por ejemplo, casi todo el mundo está familiarizado con el fenómeno de El Niño, que es una oscilación del sur, y aquí lo que sucede es que hay una interacción muy fuerte entre la atmósfera y los océanos que hace que se invierta la dirección de los vientos que corren del Pacífico en el oriente, en la parte, digamos, de Indonesia y de Asia hacia América, y estos se invierten y luego van en la otra dirección. Esos son los partes que se conocen como el niño o la niña, y esta es una variabilidad climática que se sabe existe desde hace mucho tiempo, mucho antes de que hubiera cambio climático. Lo que observamos ahora con el cambio climático es que estos patrones se están viendo alterados en cuanto a su duración. Pero la variabilidad climática se refiere a modificaciones, esta ya la vimos en las unidades anteriores, donde la forma de la órbita o del eje o la actividad volcánica o procesos naturales dan lugar a que el clima se vea afectado por algún tiempo debido a estos procesos. Y otra cosa es el cambio climático, y el cambio climático es estos patrones que estamos observando, estos cambios en la temperatura, en la precipitación, en el mar, que están cambiando en cuestiones de décadas, ¿no? Entonces, hacemos esta distinción porque, por ejemplo, el fenómeno del Niño no es un evento que sucediera por el cambio climático, es una variabilidad climática que ya existía, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque hay una tendencia, y va a ser el tema con el que cerremos el día de hoy, a atribuirle todo al cambio climático. Es como una gran granizada, es el cambio climático. Es que cayó una lluvia muy fuerte, es el cambio climático.
es que hace mucho calor, es el cambio climático. Bueno, pues hay una manera de discernir si es el cambio climático o no, y es un poco esta distinción entre la variabilidad y qué podemos realmente atribuirle. Ya lo vimos la vez pasada, este cambio en la composición química de la atmósfera, esa es la razón, esa es la causa principal, y de ahí que tengamos oportunidad para pensar si, bueno, conocemos las causas, quizá podamos centrarnos en las soluciones a partir de entender justamente qué es la causa y este cambio en la composición química de la atmósfera, esta modificación en en la concentración de gases de efecto invernadero atmosférico fundamentalmente se debe a la quema de combustibles fósiles y en otra porción a la deforestación, a los cambios del uso del suelo, pero lo más importante ha sido en un 75% la cantidad tan rápida en la que se han quemado estos combustibles fósiles. Hay un consenso científico, el 97% de los expertos de todo el mundo, esto lo han firmado las academias de ciencias de muchos países, que han concluido que el cambio climático sí está causado por la actividad humana. Esto es muy importante porque, como vimos, o sea, pues sí, a lo largo de la historia de la Tierra el clima cambia, pero ha cambiado en periodos muy largos y por razones que están muy bien establecidas. Y hoy también está muy bien establecido que este cambio en la composición química de la atmósfera causado por la quema de combustibles fósiles, la deforestación y el cambio del uso del suelo son las razones por las que el clima está cambiando en la actualidad, ¿no? Y esto no es una creencia, está basado en la evidencia, en estudios, en revisión por pares, y las academias de ciencia respaldan estas afirmaciones, ¿no? Esto es muy importante porque no es un hecho que se crea, sino que es un hecho donde la evidencia respalda por qué es que sucede. Y algunas evidencias que tenemos en este momento, bueno, pues es que las temperaturas en las capas inferiores de la atmósfera que se registran con instrumentos, ya sea en globos meteorológicos o en los satélites, pues han registrado este aumento. En los últimos 150 años hemos observado un aumento de 1.2 grados centígrados. En 2015, en el Acuerdo de París, se acordó que las naciones iban a hacer su mejor esfuerzo porque la temperatura no superara 1.5 grados. Esta meta ya se ve muy difícil de alcanzar y lo más probable es que se superen los 2 grados. Sin embargo, esta no es una meta que los científicos consideren recomendable, ya que los cambios que van a observarse en el sistema terrestre por este incremento en la temperatura no son favorables para los ecosistemas ni para las personas. Entonces sí es importante pues insistir en que se encuentre una manera para limitar este incremento en la temperatura. En mayo del 2024, que es el dato más reciente, la temperatura promedio del mundo fue 1.32 grados centígrados más alta que el promedio del siglo XX, es decir, este mapita que observamos en la parte de aquí abajo nos muestra cómo prácticamente todo el mundo tiene temperaturas mucho, mucho más altas y registró su máximo histórico durante el mes de mayo de este 2024. Algunas zonas, por ejemplo, en el hemisferio norte, en Canadá, en algunas partes de Europa y en algunas partes de Asia, pues la temperatura llegó a ser 3.1 grados por encima del promedio. Esto es muchísimo, ¿no? Es una temperatura realmente muy alta. Otra evidencia que también hay es que
las capas de hielo marino y continental están desapareciendo. Entonces, el mínimo que se ha observado, lo podemos ver en la gráfica que está aquí abajo, fue en el 2012 y este es la mitad del promedio histórico. Luego, la extensión media de la capa de nieve en el hemisferio norte fue en el 2023 9.4 millones de millas cuadradas por debajo del promedio. Estos registros empezaron a finales de 1960 y también en el 2023 la extensión media de hielo marino en la Antártida fue 3.8 millones de millas cuadradas, la más baja registrada en la historia, ¿no? Entonces, estamos observando que estamos perdiendo superficies de hielo y como yo les decía, esto también tiene un efecto sobre la totalidad del el balance energético porque el hielo refleja la luz y que calienta el planeta y al no existir el hielo, pues el planeta se calienta un poquitín más. Observamos también que está aumentando el nivel del mar. Cada año observamos que hay unos centímetros y en algunas partes se espera que el nivel del mar aumente entre 1 y 3 metros. Uno pensaría, bueno, pues a lo mejor eso no es tanto, pero en realidad recordemos que la infraestructura está diseñada para soportar cambios si hubiera marejadas o si hubiera marea alta. Bueno, pues que suba un poco y hay mucha infraestructura pegada al mar, ¿no? Entonces, si incrementa tanto, pues prácticamente esa infraestructura quedaría inservible y habría que desplazarla. Y eso pues tendría consecuencias en general para el desarrollo de todas las zonas costeras. Entonces, hemos observado varios fenómenos, sequías, olas de calor, olas de frío, inundaciones, tormentas, incendios tropicales, aumento del nivel del mar, reducción en la disponibilidad de agua potable, y esto se debe a que muchas veces las inundaciones o la misma agua salada que entra termina eh, pues cambiando la composición de los cuerpos de agua que normalmente son de agua potable, ¿no? Hay daños a la infraestructura, hay afectaciones a la salud humana, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que después de Otis en Acapulco hubo el mayor brote de dengue que hayamos observado. Los primeros meses de este año tuvimos este fenómeno y bueno, pues esto también implica daños a la economía que son muy significativos. Las inundaciones tienen costos elevadísimos y nos gustaría revisar muy rápidamente esto de cómo ocurren los huracanes, porque muchas veces para las personas que no vivimos en la zona costera, tenemos una impresión eh, como rara sobre los huracanes, pero también hay otro elemento que es muy importante. Los huracanes, por ejemplo, para México, son muy importantes para el desarrollo de los ecosistemas, para el aporte de agua. Eh, es decir, si bien la sociedad puede verse sumamente afectada por estos eventos meteorológicos extremos, por otro lado también juegan un papel muy importante sobre la región en cuanto a el recurso hídrico. Entonces, les invito a que veamos rápidamente este video. Voy a compartir mi pantalla, pero creo que necesito hacerlo de otra forma.
Ustedes me dicen si además se escucha, por favor. Un huracán completamente formado puede alcanzar más de 100 millas de ancho y viajar cientos de millas, y dentro del ojo, paredes de nubes y hielo pueden extenderse a lo largo de toda la capa inferior de nuestra atmósfera. Pero, ¿cómo puede ocurrir una tormenta tan grande? Los ingredientes básicos de un huracán son bastante simples: calor y viento. El viento es fácil. Donde quiera que encontremos baja presión de aire, el aire quiere moverse desde afuera hacia adentro para llenar esa baja presión. Esto es lo que crea los vientos superfuertes de un huracán. Pero eso no explica por qué giran. ¿Por qué giran los huracanes? Los vientos de un huracán quieren moverse en línea recta, pero su trayectoria se desvía gracias al efecto Coriolis. Si la Tierra no estuviera girando, los huracanes tampoco lo harían. Un viento de 100 millas por hora que sopla hacia el norte cerca del Ecuador también se mueve hacia el este, junto con la dirección de rotación de la Tierra. Como la Tierra es básicamente una esfera, cuanto más nos acercamos a los polos, más lenta es la rotación. Entonces, a medida que ese viento se mueve hacia el norte, la atmósfera y la Tierra debajo de ella no giran tan rápido, y el movimiento lateral del viento supera la rotación de la Tierra, empujándola hacia el este. Lo mismo sucede con los vientos del otro lado, excepto que se mueven más lentamente, por lo que son arrastrados hacia el oeste. Esta es la razón por la que los ciclones giran en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur y en el sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte. También es la razón por la que los huracanes no pueden formarse demasiado cerca del Ecuador. No hay suficiente diferencia en la rotación en latitudes bajas para que empiecen a girar. Al acercarse al ojo, los vientos huracanados aumentan su velocidad debido al momento angular, al igual que un patinador artístico gira más rápido cuando junta los brazos. El segundo ingrediente clave es el calor del agua tibia. Un huracán funciona de manera muy parecida a un motor. No el motor de tu coche, sino un motor ideal, como el desarrollado por el físico francés Nicolas Carnot. Primero se eleva un pistón. Normalmente, reducir la presión enfría un gas, pero en un motor Carnot se agrega calor para que la temperatura permanezca constante incluso cuando la presión cae. Pero, ¿qué pasa si apagamos el fuego y seguimos bajando la presión? El gas se enfría. A continuación, invirtamos el primer paso, bajando el pistón. Es de esperar que esta presión más alta caliente el gas, pero en nuestro motor tenemos un dispositivo para extraer el calor para que la temperatura siga siendo la misma. Finalmente seguimos comprimiendo el pistón, pero dejamos de quitar calor, por lo que la temperatura sube junto con la presión. Motores ideales como este no existen en el mundo real, pero un huracán es una de las cosas más parecidas que tenemos. A medida que los vientos fluyen hacia el centro de un huracán, esperaríamos que la baja presión los enfriara, pero el aire se mantiene caliente gracias a la evaporación de grandes cantidades de agua. Enormes cantidades de agua. Un huracán promedio puede transportar más de 100.000 millones de libras de agua. Entonces, ¿cómo mantiene la evaporación el viento caliente? Calor de la evaporación. Cambiar el agua de líquido a vapor, separa esas moléculas y dejarlas volar libremente, requiere energía. Por eso te sientes fresco al salir de la piscina, es lo que le pasa a un plato de sopa que se deja fuera demasiado tiempo. El agua que se evapora lleva consigo calor. Ese calor se almacena en el viento, por lo que la temperatura permanece igual incluso cuando la presión disminuye. Es como el primer paso de nuestro motor ideal. Luego, a medida que el aire asciende, nuestra fuente de calor desaparece, por lo que el vapor de agua se condensa nuevamente en líquido, liberando el calor almacenado a la atmósfera. En realidad, la temperatura es más alta durante un huracán, gracias simplemente al calor liberado por la condensación del vapor de agua. En lo alto, el aire libera radiación al espacio a medida que fluye hacia afuera y hacia abajo, como en el paso 3. Finalmente, ese aire regresa a la Tierra, comprimiéndose y calentándose, y el motor del huracán está listo para otro ciclo. Este circuito de retroalimentación convierte a los huracanes en motores de destrucción autosuficientes. Un ciclón tropical típico consume la misma cantidad de energía que todo Estados Unidos. Bueno, la idea era comprender un poco cómo si tenemos una temperatura del océano más alta, pues esto es un mayor combustible para los huracanes. Entonces podemos esperar que con el cambio climático
Lo que sí estemos observando es que estos tengan, por un lado, una mayor potencia, pero también por otro lado que tengan más agua. Y esto se debe a que hay una mayor evaporación debido a que la temperatura es más alta. Entonces, nos pareció pertinente compartir con ustedes justo cómo funcionan los huracanes para que la conclusión y sea una asociación de ideas de cómo es que estas variables se relacionan. Esto, pues, naturalmente tiene consecuencias también, por ejemplo, para la agricultura. La sequía es devastadora para muchas partes, las inundaciones también lo son. Y eventos de lluvia muy específicos, pues también afectan el rendimiento de las cosechas. No sé si ustedes tuvieron con sorpresa hace, no sé, un mes que el cilantro era tan caro que en las taquerías ya no le ponían cilantro porque el kilo costaba 113 pesos, porque debido a la sequía no había cilantro. O sea, no es algo como que, bueno, a mí no me afecta, ¿no? Claro que a todos nos afecta, ¿no? Es sorprendente cómo un ingrediente que está dice la maestra Carolina, que en Jalisco sigue el manojo a 220. Es increíble, es un precio elevadísimo. Pero esto no es una cuestión como pues accidental. En realidad podemos observar las causas en muchos de estos fenómenos. Esta gráfica que vemos aquí, lo que nos invita a reflexionar, estos son los eventos extremos globales desde 1900 y vemos que en todos existe una tendencia a aumentar, pero estos son todos los desastres. Si ponemos atención aquí, podemos ver que la, el número de eventos de inundación, el número de eventos extremos, ya sea de calor o de frío, las sequías, los incendios forestales y la temperatura extrema, todos presentan un patrón donde observamos un incremento. Aquí, claro, observamos que sube y que baja de alguna manera. Esto tiene que ver justo con lo que yo les decía hace un rato, ¿no? La variabilidad. Y esta variabilidad, en muchos casos, se debe a que, por ejemplo, los años que hay el niño, el lado de América tiende a ser mucho más húmedo, a presentar una combinación de eventos extremos como los huracanes, que son más intensos, y por eso en algunos años observamos muchos más que en otros, pero en general, si trazáramos aquí una gráfica, bueno, pues la gráfica en todos los casos sería con una pendiente positiva, ¿no? Estaríamos viendo que la tendencia es creciente y no por poco. Miren aquí que a principios del siglo, pues había relativamente pocas inundaciones. De hecho, si nos vamos hasta 1950, había pues alrededor de 10 y ahora estamos entre 150 y 250, ¿no? Entonces, esto es un cambio muy significativo porque naturalmente la sociedad puso las ciudades cuando las planeó, posiblemente como se comportaban hace 50 años. Uno no puede estar moviendo ciudades de un día para otro. Entonces, bueno, pues esto tiene consecuencias sobre la sociedad que son muy significativos. En el 2023, refiriéndonos únicamente al estado del clima para ese año que ya sucedió, bueno, pues se clasifica 2023 como el año más cálido en el registro de temperatura global y es muy probable que el 2024 sea más cálido que 2023 y es 99% probable que 2024 esté entre los 5 años más cálidos registrados. El contenido de calor en la capa superior del océano
es decir, lo que hay en los últimos 2.000 metros del mar, alcanzó un nivel récord en 2023, por eso no nos sorprende que tengamos las condiciones que se tienen ahora con los eventos extremos. La extensión media anual del hielo marino del Ártico estuvo entre las 10 más bajas desde 1979 y la extensión de hielo de la Antártida, como les decía hace un rato, fue la más baja registrada. En 2023 hubo 78 tormentas tropicales con nombre en todo el mundo y estuvo por debajo del promedio. Sin embargo, en el Atlántico Norte estuvo por encima del promedio, que son normalmente 14 tormentas tropicales. Y bueno, México tuvimos este evento de Otis que fue sorprendente de muchas formas porque pasó de tormenta tropical a categoría 5 en menos de 12 horas porque los vientos sobrepasaron, es decir, la potencia que tenía era enorme y esto posiblemente tenía que ver con la temperatura de la superficie del océano. Entonces, en el 2024, igual refiriéndome a solamente el mes de mayo, bueno, pues tenemos que hay varios récords que ya se presentan. Es el sexto más cálido periodo enero-mayo para el Ártico. Es el tercer periodo más cálido para América del Norte. México tuvo esta muy prolongada ola de calor que costó muchas vidas. En el Caribe también hubo estos máximos de calor, que es la zona, como ya vimos, donde se desarrollan los huracanes. Y bueno, acaba de pasar el huracán Beryl, que ya dejó una gran cantidad de inundaciones en nuestro país y en los Estados Unidos. Y esto es interesante porque estamos empezando. Normalmente esto ya se observa entre septiembre y octubre y ahorita lo estamos observando desde julio. Entonces podríamos pensar que nos espera todavía una larga temporada para observar otras áreas que se ven afectadas. América del Sur también tuvo su máximo de calor entre marzo y mayo. El sureste de Brasil tuvo un patrón de precipitación muy sorprendente y bueno, pues 500,000 de personas se tuvieron que desplazar debido a las inundaciones y desafortunadamente murieron 160 personas. El océano global tuvo una temperatura de la superficie la más alta que ha tenido en la historia. Europa, Europa Central, Asia, África, India y Pakistán tuvieron también récords de temperatura y en Afganistán se registró una de las peores inundaciones que se hayan presentado en la historia de ese país. En este mes de mayo del 2024, bueno, pues hubo varios tifones en Asia y en África. Y bueno, pues esto un poco lo que nos da cuenta es como que no somos ajenos a experimentar ya los efectos del cambio climático. Estos están muy bien documentados y están sucediendo en todo el mundo, es decir, no es algo que solo le suceda a un país. Entonces, yo comentaba hace un rato sobre el reto que es, bueno, ¿por qué no podemos decir que, el granizo? Pero esto es por el cambio climático. ¿Cuándo sí, cuándo no? Y existe algo que es la atribución de eventos extremos al cambio climático. Entonces, hay un protocolo que se sigue, que es sobre todo estadístico y de modelación, donde se compara un escenario que se le llama contrafáctico y es simplemente decir, bueno, ¿qué sucedería en ausencia del cambio climático? Es decir, si no hubiéramos alterado esta composición química de la atmósfera,
¿qué esperaríamos que suceda, no? Entonces, bueno, pues seguramente llovería, habría el niño, habría huracanes, pero este evento en particular, ¿cómo podemos diferenciarlo? Y entonces lo que se hace es que se compara con la probabilidad de que el evento hubiera ocurrido bajo las condiciones que había antes, y esto solo se puede hacer con modelos por computadora, modelos que replican el clima con composiciones de la atmósfera que son distintas a las que tenemos ahora, y luego vemos cuál es la probabilidad de que este evento esté ocurriendo en el presente. Para eso, pues se requiere tener datos, ¿no? Y aquí hay muchas metodologías estadísticas, sobre todo metodologías de eh, eventos que suceden, digamos, en los extremos de la probabilidad. Entonces se define un umbral, ¿no? Es decir, a partir de, vamos a poner un ejemplo. Si un huracán tiene unos vientos de más de 300 kilómetros por hora sostenidos por 24 horas, bueno, pues ese es un umbral que no se había observado, y entonces empezamos a ver cuáles todos los eventos que se han registrado en la parte, digamos, como final, y decimos, ah, bueno, pues es que la probabilidad de que este evento, que supera todos los umbrales previos, se presentara, era muy bajo. Casi la probabilidad de que los eventos en el formato anterior se presentaran fuera cero, y entonces si decimos, este es un evento que se puede atribuir al cambio climático. De ahí que sea muy difícil atribuir un evento específico. Esto crea controversia, y hay muchos científicos que dicen, no, claro que no, todos los eventos que suceden ahora están afectados por el cambio climático, pero no es así, porque sería tanto como afirmar que en ausencia del cambio climático no habría huracanes, y eso pues no es verdad. Ha habido siempre huracanes, ha habido siempre sequía, ha habido siempre olas de calor. El tema es que, por ejemplo, en el caso de las olas de calor, hace 50 años hubiera sido pues 20 o 30 veces menos probable que ahora. Y esa diferencia es muy grande. De ahí que aquí podamos ver en esta gráfica cómo se entiende el efecto del cambio climático sobre los eventos, y la confianza en las capacidades para la atribución, que no es porque no tengamos confianza en los científicos, es que a lo mejor los datos con los que contamos todavía son muy limitados y no nos permite tener suficientes valores extremos, que así se llama el análisis estadístico, análisis de valores extremos, para decir, bueno, como a lo largo de mi registro yo no cuento con 200 años, solo tengo a lo mejor los últimos 50 años, pues solo tengo 3 o 4 eventos, y entonces hacer todo mi análisis para recuperarlo, pues siempre tiene un reto significativo. De ahí que lo que hoy mejor se puede atribuir al cambio climático normalmente son los extremos de temperatura, seguidos de las olas de calor. En medio aquí tenemos las sequías y las inundaciones, y mucho más con, digamos, menos información, aun cuando sí se puede hacer una atribución a los incendios forestales. Bueno, pues como muchos se producen de manera natural, pero muchos también se producen a causa de que las personas los hagan. Bueno, pues esta situación pues ha afectado el que se puedan atribuir. Y si se fijan, en este caso no estamos observando las tormentas tropicales, y esto se debe a que las tormentas tropicales tienen tantas variables que no son fáciles de simular, ¿no? Porque se crean condiciones muy particulares.
pues esto hace que aún, por ejemplo, cuando observamos tantas particularidades en Otis, este enfoque de atribución no es tan fácil de hacer. Y todo esto se los quiero decir porque habrá ocasiones donde aún cuando nuestro sentido común nos diga es que esto sin duda tiene que ver con el cambio climático, científicamente no es tan fácil de comprobar, ¿no? Con las olas de calor sí, con las sequías también, con las inundaciones posiblemente también, pero con otros fenómenos donde, como vimos en el caso de los huracanes, hay tantas variables que están involucradas, es muy difícil hacer una atribución de este tipo. Entonces, bueno, esto es como cosa general para entender un poco cómo los científicos están tratando de lidiar con la evidencia contundente sobre qué sí podemos decir que se debe al cambio climático y qué no. ¿Y por qué esto es importante? Porque si podemos atribuir un evento extremo y sabemos que estas condiciones de estas causas, ¿no? Del cambio climático es por la quema de combustibles fósiles, pues a lo mejor podríamos decir, bueno, las personas o los grupos, en este caso, por ejemplo, las grandes industrias del petróleo y del gas, que son las responsables de, pues no poner, como en el caso de del tabaco, pues una alerta de si usted quema esto, usted estará provocando tormentas en alguna parte de del planeta. Bueno, pues entonces lo que podemos tener es que hay lugares del mundo donde ya empezaron a buscar la manera de demandar a estas empresas y estos análisis de atribución pueden ser una base científica sólida para que muchos de los daños sean cubiertos por quienes de alguna manera los ocasionaron como principales generadores. Entonces, eso desde el punto de vista social es interesante porque podemos también usar la ciencia para el beneficio común a partir de tener evidencia suficiente para iniciar procesos contra aquellas instituciones que han hecho daño tan profundamente a nuestro planeta, a la sociedad y así en su conjunto. Hay una serie de comentarios en el chat. Me voy a detener un segundo. Al parecer se les envió una sesión equivocada. Lamentamos mucho que esto haya sucedido, docentes. No lo sabía. Nosotros publicamos ayer el link, este link en la plataforma. Es posible que la persona que envió el correo no se diera cuenta y cometiera este error. Les pido una disculpa muy grande. Esperamos que puedan ver la grabación de la primera parte que va a quedar. Lamentamos mucho que este inconveniente haya sucedido. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta sobre esta parte que vimos ahora. Sí, profesor Rafael, adelante. Pues muy buena la información. Para mí todo es interesante. O sea, no desconocía de la exposición. Los datos científicos que muestra, pues ponen alarma, ¿no? A los que, pues yo digo, me preocupo. Y en este contexto de trabajar con los alumnos, me viene la pregunta porque, bueno, hablamos de comportamientos de los seres humanos y hablamos de comportamientos que a través de las instituciones, las empresas también son responsables los seres humanos. Pero yo, queriendo hacer una labor y granito de arena, ¿qué podríamos hacer nosotros, por ejemplo, iniciando actividades a través? O sea que hay muchas cosas que uno puede retomar. O sea, cambio climático, cuidado del medio ambiente y cosas así, pero que pudiéramos un poquito más dar un mensaje o
influir más con las nuevas generaciones que, la verdad, yo me pongo a pensar, por ejemplo, mis hijos, me pongo a pensar y decir, hey, ¿qué tanto los seres humanos, los ciudadanos, o como le queramos llamar, podemos revertir con nuestras acciones para, a través de nuestras aulas, a través de nuestra influencia, para que se haga un poquito más de impacto hacia un cambio radical en las acciones? Eso es lo que quería exponer. Gracias, profesor. Le voy a dar la palabra a la profesora Díaz y posteriormente le contesto a lo que usted comentó. Sí, buenas tardes. Mi comentario igual va con respecto a lo que acaba de mencionar el profesor, en cómo podemos hacer que nuestros alumnos, nuestro entorno, no nada más nuestros alumnos, cuiden más nuestro medio ambiente, ya que esto tiene repercusiones con el cambio climático. Y muchas veces a veces uno piensa en grandes cosas, ¿no? En grandes proyectos, pero al final creo que como líderes de nuestro propio salón, muchas veces basta con nuestro ejemplo, porque si ellos ven en nosotros que cuidamos el agua, que cuidamos la luz, que tenemos estos pequeños detalles de hacer algo por el ambiente, llevar nuestro propio vaso para un café o para un agua, o sea, ellos lo van a notar. Somos ejemplo de las nuevas generaciones. A veces me da mucha tristeza que vengo manejando y veo como gente saca su basura de los carros y los tira deliberadamente a la calle. Aún hay eso todavía. O el chicle que mastican, o el cigarro, las colillas del cigarro, que algunos personas, pues tienen la libertad de hacerlo, pero pues igual se preocupan por unas cosas grandes como, como la basura en otros lados y no se dan cuenta de las acciones que ellos están haciendo y contribuyendo a eso. O sea, ni siquiera lo depositan en un bote de basura, lo dejan, lo tiran, no sé si porque ellos crean que es orgánico, no sé cuál sea la mentalidad, pero creo que a veces ni es necesario estarlos regañando a las personas. Creo que con el ejemplo que nosotros pongamos, la gente se da cuenta. Parece que no, pero los alumnos son muy perceptivos a cómo nosotros como maestros actuamos frente a ellos. Y, y pues creo que desde ahí deberíamos iniciar, ¿no? De poner el ejemplo dentro del salón de clase, fuera del salón de clase, no nada más para cumplir, ¿verdad? Sino para que seamos no solamente maestros de nuestros alumnos, sino de nuestra familia también, ¿no? Un dato muy curioso que aprendí el año pasado a través de los libros de inglés era de que había países en los que bueno, en este caso Corea del Sur, prohíbe el uso del chicle, simplemente por el hecho de que hubo una temporada en que todo Corea estaba tapizado de chicle, el pavimento, ¿no? Y desde ese entonces se prohibió el uso del chicle, o sea, es multado la persona que vean con chicle, ¿no? Y más que lo tiren en cualquier lugar. Y me parece muy interesante eso, compartir. Muchas veces no es necesario hacer grandes proyectos, sino empezar con uno mismo. Gracias. Gracias, maestra. Pues tiene toda la razón. Se predica con el ejemplo. Y yo creo que una idea que es muy importante como transmitir es que absolutamente todo lo que nos rodea en este momento genera emisiones, ¿no? Tenemos de eso va a hablar mi colega Gerardo la siguiente semana, de la huella de carbono, la huella ecológica, la huella hídrica. Es decir, no estamos exentos de que todo lo que tengamos, la ropa,
la, eh, lo que consumimos cotidianamente, nuestra comida normalmente viaja, eh, la, este, la cantidad de energía eléctrica, el internet. Entonces, si somos conscientes de que todo lo que consumimos tiene una cantidad de emisiones asociada, quizá el solo hecho de consumir racionalmente, ¿y qué me refiero a racionalmente? Pues simple y sencillamente decir, yo puedo consumir todo lo que compro, ¿no? Que eso es algo que ya es un buen avance, no desperdiciar. Es impresionante la cantidad de cosas que se desperdician cuando uno no tiene conciencia. Entonces, una primera cosa que quizá todo el mundo podemos hacer y que además es económicamente muy fácil de mantener es no desperdiciar, ¿no? Esa es la primera acción. La segunda cuestión que también se puede hacer es, bueno, de todas las actividades mayores que tenemos, por ejemplo, ¿cuáles sí pueden reducir más emisiones? Y casi todas están asociadas al transporte o al consumo de electricidad. Entonces, pues no dejar cosas prendidas que no estemos utilizando. Eh, Todo esto lo voy a abordar con mayor detalle mi colega Gerardo, pero yo creo que es muy importante porque si todos tenemos esta claridad, va a ser mucho más fácil que podamos tomar medidas y que digamos, bueno, es que con esto yo estoy reduciendo la cantidad de emisiones que se generan. No sé el dato, seguramente Ger lo tiene por ahí, pero más o menos creo que por cada kilowatt hora se genera media tonelada o medio kilo, no sé, Ger, de dióxido de carbono. 453 gramos por Sí, cada medio kilowatt. kilo, casi medio kilo Sí. por cada kilowatt, ¿no? Entonces, si vemos nuestro recibo de luz y lo multiplicamos por medio kilo, esas son las emisiones que genera nuestra casa por funcionar. Entonces, una manera de reducir emisiones que podemos medir es hacer los esfuerzos que sean necesarios y posibles, porque a lo mejor no podemos apagar el refri, ¿no? Pero a lo mejor podemos no tener conectadas muchas cosas que dejamos por comodidad conectadas y no las prendemos mucho tiempo y están consumiendo electricidad, ¿no? Esa es una medida de algo que sí se puede hacer. Eh, Podemos tener una actitud eh, más como clara, por ejemplo, con redes sociales, con el uso. Todo eso está generando, no en el lugar, pero en otro lugar hay unos grandes servidores que están almacenando mucha información y que están consumiendo grandes cantidades de electricidad. Quizá también si nuestros estudiantes son conscientes de ello, puedan pensar, ah, bueno, pues a lo mejor reducir ciertos horarios para eso me ayuden a conectarme con las personas reales de mi vida y también me ayuden a reducir emisiones, ¿no? Esa es un poco la idea. Le voy a dar la palabra a la maestra Irma Leticia. Adelante. Hola, buenas tardes. Con respecto a lo que dice, contestándole al maestro en primera, creo que ahorita con los nuevos proyectos de aula, escuela, comunidad y las escuelas ecológicas, creo que de esa manera podríamos ayudar a concientizar a los medio ambiente. Y con respecto a lo que usted está hablando, en mi caso, he trabajado con los muchachos con lo de la huella de carbono y una de las actividades que he realizado es concientizarlos cómo estamos contaminando el medio ambiente con el simple hecho de que tener el almacenamiento en la nube. Y sobre todo la cantidad de correos electrónicos que no utilizamos o que los tenemos almacenados ahí. Hicimos una actividad donde tenían que eliminar todos sus correos electrónicos que no utilizaban y calcular su huella de carbono. Se sorprendieron muchísimo por cuánto contaminación estaban provocando con el simple hecho de tener un almacenamiento en la nube. Y sobre todo,
utilizan una aplicación y hablan un correo y almacenan ahí y otra aplicación y utilizan otro correo. Entonces, esa es una de las actividades que ellos hicieron sobre la huella de carbono. Entonces, estamos trabajando sobre ello, continuamos concientizando para que no solamente, en mi caso que me tocaron segundos semestres, estuve trabajando con 9 grupos y creo que logramos el objetivo. Entonces, el siguiente es de que con los siguientes semestres podamos seguir trabajando esa parte. Muchas gracias. Excelente, profesora Irma. Muchas gracias a usted. Y bueno, sobre el tema de los chicles, hay un comentario en el chat que dice que hay un lugar en Seattle donde es una atracción turística, una calle con chicles. Sin embargo, yo les quiero comentar que en la Ciudad de México es un gran problema en el metro. Uno de los costos que en el metro, en el metrobús, en el transporte público, que son muy altos, es despegar los chicles del piso, de las paredes y de limpieza. Entonces no me sorprende que los hayan prohibido porque tiene un costo muy alto de nuestros impuestos dedicado a la limpieza de quitar chicles, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque al final del día creo que tener también una cultura sobre que no desaparecen las cosas, no es como, bueno, pues lo pongo ahí y ya, yo me deshice de él, no, o sea, no va a desaparecer, alguien se va a hacer cargo de ello o va a terminar en algún lugar y definitivamente todos nos vamos a ver afectados por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a pasar ahora a la última parte de la sesión ya de manera muy breve, simplemente para señalar la parte del modelo pedagógico y del nuevo marco curricular. Entonces, la parte de enganchar, bueno, pues es explorar las ideas sobre las causas del cambio climático. En esta parte, explorar nosotros desde el video de los efectos del cambio climático, el mapa interactivo de riesgos por inundación y desertificación, el atlas de cambio climático, desertificación y pérdida de suelo y el simulador del aumento del nivel del mar son formas que usamos en la etapa de explorar. Los videos y las lecturas del tema 4.1 permiten desarrollar la parte de explicar, pero un poco esto donde ustedes van poniendo sus puntos de vista, van explicando lo que observan, lo que realizan con las actividades y después en estas sesiones donde nosotros les platicamos ya de manera mucho más específica cuáles son las evidencias, dónde encontramos ciertos valores complementan la explicación para que ustedes tengan un bagaje, en este caso ustedes como estudiantes, pero sus estudiantes también lo obtendrían de esta manera. Hacemos cuestionarios, hacemos actividades y esto ayuda a una evaluación que hasta ahora sigue siendo principalmente formativa. Y en lo que refiere a la parte del nuevo marco curricular común, seguimos adoptando procesos de razonamiento matemático, si se fijan, tanto en la parte del uso del nivel del mar, hay cosas que pueden ser cuantitativas porque estamos viendo cambios en las tasas de los incrementos del nivel del mar. La parte de lengua y comunicación sigue siendo importante porque las y los estudiantes tienen que buscar información, por un lado para divulgar sus resultados, pero por otro lado también para explicar lo que piensan sobre lo que les sucede. En la parte de cultura digital, pues usamos muchas herramientas de tecnología que les permite conectar con lo que estamos investigando. En la parte de la materia y sus interacciones, y sobre esto quisiera centrarme específicamente en los segmentos, en particular en el que vimos de los huracanes. Aquí si se fijan, la materia y sus interacciones y la conservación de la energía y sus interacciones con la materia están muy presentes porque hay intercambio de energía, hay cambio de estado de materia, o sea, estamos observando muchos fenómenos que atraviesan gran parte de las progresiones, tanto de la materia y sus interacciones como de la conservación de la energía y sus interacciones con la materia, porque justamente lo que nos explica este video es cómo si hay un intercambio de materia, es decir, estamos cambiando de fase y hay unas moléculas,
que están pasando del estado líquido al estado vapor y esto está liberando energía, pero al mismo tiempo con las temperaturas más bajas que existen en la medida que se va subiendo estas moléculas en una columna de aire, por así decirlo, estamos teniendo un cambio también de estado de este vapor a una está cambiando hacia el estado líquido. Y bueno, lo que estamos observando entonces es que de manera natural en un huracán podemos observar muchos de estos fenómenos. Claro, yo sé que no es como muy fácil, pero es un ejemplo de cómo sí está presente en la naturaleza, cómo estas dos progresiones nos ayudan a entender algo que nos sucede en México del lado del Pacífico, del lado del Atlántico, todos los años y nos va a seguir sucediendo que son los huracanes y como esto está vinculado con el ciclo del agua, está vinculado con el ciclo del carbono y es tan importante para los ecosistemas en México. Entonces, desde ese punto de vista, estas tres progresiones me parecen sumamente importantes porque uno de los servicios ecosistémicos más importantes que tiene México está dado por sus ríos y por sus caudales y estos dependen también de esta actividad ciclónica, ¿no? Entonces, esta sesión espero que haya sido interesante para ustedes, que bueno, pues que lo aprecien, que pues sea como una forma de ir embonando todas las partes que hemos ido viendo en este curso para tener más claridad de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático, porque sabemos que lo que decimos es verdad y no es una idea de alguien, sino que está basada en la evidencia. Y otra cosa también muy importante es cómo podemos comunicar de mejor manera sobre eventos que no son conocidos, que estamos observando en nuestra vida cotidiana, para hacer mejores explicaciones sobre algo que nos rodea, que está vigente y que es muy importante. Entonces, maestros, pues muchas gracias por su atención. Les deseamos una feliz semana y nos dará mucho gusto verles la semana próxima. Vamos a poner mucha atención en el tema de del link para que no vuelva a pasar este error, maestros. Sí. Profesora Carolina y después el profesor Rafael. Profesora Carolina, ¿quería decir algo? Sí, puede prender su micrófono porque lo tiene apagado. Ya. Tengo apagado. A ver, ¿ya me escuchó? ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, más que nada comentarles que me siento sumamente comprometida con todo lo que se está diciendo. Nuestros alumnos, pues, son chicos que lo comentó la maestra Díaz, con el ejemplo es como nosotros podemos hacerles o crear en ellos conciencia, ¿verdad? Y no solamente con nuestros alumnos, con la comunidad, hay algo que estamos nosotros haciendo aquí en el plantel, que los alumnos, cuando de repente van atrasados con alguna materia o algo, se le está dando información sobre reforestación y en la comunidad hacemos una especie de servicio social y estamos desde recolectar basura en los sitios donde pues se crea focos de infección, plantar árboles, cuidar el agua. Estamos trabajando, pero los chicos son súper comprometidos y yo creo que si empezamos a trabajar con esta generación y con las que vienen, algo, aunque sea un poquito, yo creo que sí podemos revertir un poquito todo este daño que le hemos hecho a nuestro planeta. Era lo que quería comentarles. Muchas gracias y le agradezco, maestra, excelente exposición y muy importante toda su información. Muchas gracias. Gracias, maestra Carolina. Profesor Rafael, adelante.
No, simplemente también para agradecer toda la información que da. Y bueno, me agarra aquí en un momento que me están haciendo una pregunta, maestra, perdón. Lo dejo la intervención para la otra sesión. Gracias. Muy bien, no se preocupe. Sí, gracias. Bueno, pues si no hubiera más comentarios sí, profesora Díaz, adelante. Sí, nada más quería preguntar, ¿cuántas sesiones más va a haber en línea? Tenemos la siguiente para ver el tema 4.2 y 4.3, que es ya muy enfocado a los proyectos. Y luego tenemos ya la clausura, le voy a decir las fechas. El 17 tenemos la del 4.2 y 4.3, que es la séptima sesión, me parece. Y luego el 24 es la clausura para todos los cursos. Entonces, Ok. 2 sesiones, maestra. Ok, muy bien. Sí, no, Vamos a para corregirlo organizarme, aquí. porque sí, para organizarme y tomar en cuenta estas fechas, ¿verdad? Porque creí que más o menos se terminaba a mediados de julio el curso. Entonces, como todavía faltan 2 más. Sí, el curso termina el domingo 28 y les damos hasta el lunes 29 de julio para que suban todo lo que tengan pendiente. Ok, muy amable. Muchas gracias por la información. Muy interesante todo. De Nos nada. ayuda mucho a reflexionar. Gracias. Sí, de nada, maestra. Gracias a usted. Pues Buenas sí, noches, maestra, y muchas gracias. maestra Norma, adelante. No, solo agradecer, maestra. Muy Muy interesante bien. todo. Gracias Bonita a noche. usted. Igualmente. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Pues si no hubiera ya ningún comentario, muchas gracias, muy buenas noches y que tengan excelente final de semana, buen fin de semana.